Pues 12 y 32 minutos pasan ya de la mañana y seguimos en este Ponte en Acción, encarando la recta final de esta temporada antes de las vacaciones. Vamos a dar entrada ya a nuestros invitados para nuestra sección de Momentum. Ismael García Puente, creo que ya te tengo aquí, gestor de inversiones y selector de fondos de Mapfre Gestión Particular. Muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Y también contamos con Luis Medina, director de renta fija, fondos y mixtos de Santa Lucía Asset Management. Muy buenas. Buenos días, Luis Merino. Luis Merino, vale, pues yo tengo aquí Luis Medina, venga, primer negativo, va. Luis, muchas gracias por la corrección, porque si no te llamaría mal todo el tiempo. Bueno, vamos a lo que nos ocupa. Hoy tenemos múltiples referencias, pero vamos, si os parece, arrancar con el protagonista de nombre propio, el que siempre nos mantiene las cenas expectantes los miércoles por la noche en los meses. Es Jerome Powell, reunión de la Reserva Federal. Esta vez lo que tenemos es sobre la mesa prácticamente descontada esa subida de 75 puntos básicos y un discurso en el que se espera, ¿no?, cuál va a ser esa estrategia, esa lucha contra la inflación y cuál es el ritmo al que evoluciona la economía de Estados Unidos. Luis, por empezar contigo, si te parece, ¿qué podemos esperar de este encuentro? Bueno, pues buenos días ante todo y muchas gracias por la invitación, ¿no? La verdad es que estamos en un contexto donde hay una carrera de todos los bancos centrales a nivel global por luchar contra la inflación, por subir tipos. La Fed tampoco lidera ese movimiento, no hay bancos que están ya en el 2,5, ¿no? Entonces, en ese contexto, la Fed tiene una hoja de ruta muy clara, así lo ha manifestado Jerome Powell en varias ocasiones, donde por un lado, como sabéis, tiene un doble objetivo, que es desempleo, y por otro la inflación. En el caso de desempleo está en el 3,6%, es decir, prácticamente en pleno empleo. Por lo tanto, aquí en este caso hay una hoja de ruta clarísima, que es: voy a luchar contra la inflación con lo que haga falta, voy a hacerlo más pronto que tarde, con subidas excepcionales. Recordemos que 75 puntos básicos, los últimos 75 puntos básicos no los habíamos visto desde el año 94, es una cosa muy excepcional y que ahora puede repetir perfectamente mañana otros 75. Entonces, en ese sentido, la Fed está teniendo una determinación muy clara. Nosotros esperamos pues 75, en línea un poco con el mercado, ¿no? También, ¿no? Otros 50 puntos básicos el 21 de septiembre y luego otros 25 puntos básicos en noviembre. Es decir, aquí un poco el terminal rate podría terminar en la zona 3,25, 3,5, tan pronto como a finales de este año. Y por lo tanto ya nos encontramos en una situación donde el mercado ya te empieza a apreciar bajadas, que es curioso, ¿no? Estamos todavía subiendo y mirando un poquito más adelante para el año que viene el mercado ya empieza a cotizar bajadas de tipos, o una pausa por lo menos, ¿no? Entonces la conclusión es: estamos subiendo tipos de interés, hay que luchar contra la inflación está desbocada y hay una determinación clara por hacerlo. Hoy, mañana mismo con 75 puntos básicos. Gracias, Luis. Ismael, no sé cuál es tu perspectiva de cara a este encuentro con el Banco Central de Estados Unidos, en el que, bueno, de alguna manera también sorprende lo leíamos en el Wall Street Journal esta mañana, aunque ya se lleva descontando tiempo, es decir, se prevén esas subidas agresivas hasta final de año y ya 6 meses después recortes en esa subida de tipos. No sé cómo ves esa estrategia y cómo nos puedes trasladar el significado de toda ella, ¿no?, y el impacto que puede tener. Sí, el significado es bastante claro, ¿no? Y por eso la curva entre el 2 y el 10 años está invertida, ¿no? El mercado descuenta unas subidas de tipo de interés muy agresivas y cuanto más rápidas mejor, para, digamos, tener cierta munición en caso del crecimiento se caiga, que es un poco la perspectiva que tiene el consenso de mercado para los próximos meses o para el próximo año, ¿no? Lógico, si endurecemos las condiciones crediticias, aumentamos el coste de pedir préstamos, eso va a suponer, digamos, una menor demanda o una menor demanda agregada que se traduce en un menor crecimiento del PIB. Es, digamos, macroeconomía básica. Sobre los tipos de interés, la Fed cambió en noviembre del año pasado de discurso
y pasó a que la inflación era su principal objetivo, y desde entonces han seguido manteniendo el ritmo que nos han avisado, ¿no? De subidas de tipo de interés, no de 25 puntos básicos, sino de más, y por eso, digamos, el mercado descuenta exactamente, que lo estaba mirando hace un momento, descuenta 78 puntos básicos de subida, es decir, que el mercado más descuenta en su gran mayoría una subida de 75 puntos básicos, pero no descarta la macro subida, digamos, de un 1%, ¿no? Pero el objetivo de la FED es claro: van a subir tipos de interés hasta que el crecimiento se les caiga o la inflación dé signos de haber tocado techo, y por ahora no parece que estemos llegando a ese momento, ¿no? La última lectura de inflación, no tanto el dato en sí, que fue alto, sino la lectura de los componentes, demostró que la inflación ha permeado por un montón de sectores y de actividades, y veremos, por ejemplo, este jueves, creo, o viernes, el dato del deflactor del consumo, el PCE, que es la medida favorita de la FED, para ver si al menos la lectura subyacente sigue cayendo como lo ha hecho los últimos 3 meses. Efectivamente, vigilando muy de cerca ese comportamiento, ese deflactor del consumo. No sé si quieres apuntar algo más, Ismael, porque yo, sobre lo que está haciendo esa inflación, sobre el impacto del consumo, también quería poner la mirada en lo que evidentemente van anticipando los mensajes que van lanzando las compañías. Estamos inmersos en plena temporada de resultados. El mercado estaba muy pendiente de lo que fueran a decir, y efectivamente estamos asistiendo a un goteo de profit warning, rebajas de previsiones de ventas, y todos aludiendo a ese impacto de la inflación, de los precios, de rebaja de consumo, de aumento de los costos. Por una parte, querría que me trasladases de alguna manera cuál es la perspectiva, ¿no? A tenor de lo que llevamos ya visto en esta temporada de resultados, y de alguna manera si va a poder controlar, y si es verdad, si pensáis que está ya tocando el techo de la inflación en Estados Unidos en estos momentos. Luis, te toca. Sí, bueno, con respecto al tema de presentación de resultados, es inevitable que haya un deterioro. Es verdad que lo que se ha publicado hasta ahora, en torno a un 25% del market cap del Standard & Poor's, han sido resultados en línea o incluso ligeramente superiores. Esta semana ya tendremos el 51% de las compañías publicado al final de esta semana. Entonces, lo que ocurre es que los guidance no son tan buenos, las predicciones no son tan buenas. Es normal con el panorama que tenemos. Por un lado, fortaleza del dólar, se ha hablado antes, ¿no? La fortaleza del dólar hace que los resultados de las compañías americanas publicados en dólares pues sean menores, pues traslación desde las divisas donde tienen beneficios en el resto del mundo, eso por un lado. Por otro lado, respecto a márgenes, solamente unas pocas compañías ganadoras con una imagen de marca muy potente o con una posición en el mercado muy privilegiada pueden proteger, defender los márgenes en un contexto tan inflacionista. El grueso de las compañías, especialmente compañías de menor tamaño, no tan líderes, es inevitable un deterioro en márgenes. Entonces, estos son factores inevitables. Es verdad que hay sectores un poquito al margen, como el sector, por ejemplo, salud, healthcare, donde hemos visto más fortaleza, pero son sectores específicamente defensivos, son sectores específicamente menos cíclicos, donde bueno, pues hay algo más positivo. Todo lo que es sectores cíclicos industriales, ha habido una corrección de materias primas reciente después de las grandes subidas de meses anteriores, etcétera, pues es inevitable un deterioro. Al final la vía divisa, pues hay unas correas de transmisión inevitables donde esa fortaleza del dólar pues también hace las exportaciones más caras para las compañías americanas, y por lo tanto tienes ahí una serie de factores. La propia subida de tipos que se ha comentado antes endurece las condiciones de financiación, los préstamos, es decir, Walmart pues es el motor, ¿no?, del consumo americano, ya lo ha mostrado, etcétera, etcétera. O sea, el consumidor americano es un consumidor muy dependiente del crédito al consumo, muy acostumbrado a financiar compras con deuda, y eso se encarece. Por lo tanto, tienes varios frentes, todos apuntan a un deterioro de las cuentas en la publicación de resultados. Ismael, sobre ese impacto de los precios en la temporada de resultados en las empresas y lo que deja tras de sí esa estela.
Sí, pues muy en línea con lo que ha comentado Luis. Al final llevamos bastante tiempo, las empresas llevan bastante tiempo sin lidiar con el problema de la inflación, y sobre todo pues estos primeros envites o los primeros trimestres se está haciendo bola, ¿no? Algunas de ellas, sobre todo por esa capacidad que tienen de poder subir precios. Y el mercado, digamos, ha tardado en rebajar las expectativas de crecimiento para algunas compañías, pero ahora mismo el ratio de analistas que prevén peores perspectivas entre los que prevén mejores perspectivas de aquí al resto del año, pues está aumentando. Es decir, se esperan cada vez peores guidance en este trimestre y en el resto del año. Es lógico, ¿no? La inflación es un impuesto al consumidor, erosiona el poder adquisitivo de las familias, y no todas las compañías tienen la capacidad de aumentar los precios para mantener sus márgenes, ¿no? Justo esta mañana leía que Amazon va a subir el precio de su servicio Prime en España, Italia, en algunos países de la Unión Europea, y veremos, ¿no? Veremos si tiene ese pricing power, esa capacidad de precios para mantener sus márgenes. En general, todo lo que no sea energía, que es lo que está tirando, digamos, del beneficio del índice, como el índice del SP500, perdón, al alza, está más o menos en línea o con crecimientos por debajo de la media de los últimos 5 años, con lo cual se cumple la máxima, ¿no? de que la inflación erosiona el poder de compra, y además, como comentaba Luis, si los tipos de interés suben, esas compras a crédito se van a reducir. Bueno, a tenor de lo que estabas comentando, en un momento voy a querer poner la mirada sobre el sector energético, sobre todo por el comportamiento dispar que está teniendo con respecto al resto, pero antes quería dar una última hora. Estamos muy pendientes de esas tensiones energéticas con respecto a Rusia, con el suministro de gas, y acaba de hablar el jefe de la diplomacia rusa. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha señalado que Rusia aún no ha recibido una explicación sobre el estado de la turbina de vuelta del mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1. Recordemos que ayer Gazprom, el exportador, señalaba que a partir de mañana, miércoles, ese gasoducto clave para la alimentación energética de Alemania y por ende de Europa va a reducir el flujo, el volumen del tránsito de gas en un 20%, y ahora Lavrov dice que falta la documentación referida a esa turbina de vuelta tras la reparación en Canadá. Pero importante lo que ha dicho en este pulso que lleva frente a Europa y en el que la mirada está puesta sobre el flujo de Nord Stream 1. Recordemos, era la única esperanza que le quedaba de tránsito de gas con respecto a Alemania después de que Berlín parase, en medio de esas tensiones, ya en los previos, mucho antes de la invasión de Ucrania, el visto bueno para Nord Stream 2. Lavrov vuelve a poner sobre la mesa ese gasoducto Nord Stream 2, dice que está completamente preparado para satisfacer las necesidades energéticas de Europa. Un pulso de Rusia que lo que dice ahora es que lo que había parado Europa, lo que había parado Alemania, lo vuelva a abrir y dé vía a ese gasoducto, que era la gran petición de Rusia antes de que desencadenase esta batalla energética contra Europa. Perdonadme, quería contar esta última hora porque de alguna manera pone en evidencia lo que estáis señalando, ese movimiento diferente de las compañías del mercado, de las que pertenecen al sector energético, de las que no, y en medio de esta dependencia además europea absoluta, de ese pulso de Vladimir Putin, que finalmente es el que tiene la energía y por lo tanto nosotros la dependencia. A tenor de estas declaraciones, a tenor de lo que estabais señalando, quería preguntaros de alguna manera, no sé lo que prefiráis comentarme sobre qué expectativa veis por tanto al sector energético, incluidos eléctricos o petróleo, incluso los viejos fósiles que parece que vuelven a entrar en escena en medio de esta contienda bélica energética. Luis. Sí, bueno, es evidente la posición de debilidad de Europa frente a Rusia, es evidente la vulnerabilidad de las principales economías, especialmente la Alemania, Italia y los países del este, bálticos, etcétera, del gas y del petróleo ruso. Putin lo sabe. Putin está utilizando esta herramienta como un arma comercial o como un arma geoestratégica.
El tema de las sanciones, pues está un poco haciendo el efecto boomerang de, oye, me habéis puesto sanciones, bueno, pues ahora paro la turbina que viene de Canadá por problemas de sanciones. Son excusas. En el fondo, la posición sigue siendo de fortaleza de Rusia y de debilidad de Europa. De cara al invierno, Europa tiene una situación tremendamente complicada, donde ahora mismo el suministro está al 20% en Nord Stream 1. Es verdad lo que comentabas tú antes de Nord Stream 2, que se preparó y nunca se llegó a abrir porque llegó el conflicto. También es verdad que Rusia está consiguiendo, con el incremento del precio y con el control del mercado, pues está consiguiendo que los incrementos de precio pues no le penalice tanto el menor nivel de producción o el menor nivel de suministro, porque al final en ingresos totales pues no lo está notando. Es más, si reduce el suministro, pues se lo puede vender a otros socios. Es decir, que al final esta situación va a continuar. El plan de la Unión Europea que hoy tiene lugar, bueno, pues eso es un tema ya político, hasta qué punto España quiere un poco ceder o hacer, bueno, incrementar la solidaridad. Es verdad que España en este aspecto en concreto tiene una posición algo menos de debilidad, porque tiene una infraestructura de plantas de regasificación bastante potente, por lo tanto podemos ser la puerta de Europa para el gas licuado. ¿Qué problema hay? Que dentro de Europa no podemos enviar a través de gasoductos el gas de España a Europa porque hay una isla energética ahí. Entonces ese es el problema. Es decir, entonces el plan de contingencia que se anuncia es un plan de emergencia, asumiendo que cierren el gasoducto, y por lo tanto se plantea una reducción del consumo a nivel de Europa. Y España en este aspecto, junto con algún otro país, pues está en contra. Ya es un tema político, ¿no? De qué grado de cesiones quieres hacer, pero es verdad que España en este aspecto se encuentra con una posición algo más de algo más fortaleza que a lo mejor países como Alemania o países del este de Europa. Pero bueno, la situación de fondo sigue siendo una situación bastante compleja, donde Europa desafortunadamente está en una posición de debilidad. Ismael. Sí. Sí, no, quería preguntarte efectivamente sobre, bueno, sobre esta situación, o no sé si te parece también comentar en torno a el arma legislativa que se prepara en respuesta a Putin, sobre, vamos a ir conociendo los detalles, sobre si es obligatorio el recorte del consumo, si debe ser solidario y hasta qué punto hay que obligarlo en medio de estas tensiones. Sí, vamos a ver, se está liando una batalla, digamos, en los despachos, ¿no?, con la burocracia, y Putin está empleando sus armas mediante la presión que ejerce sobre el gas y sobre el petróleo, ¿no?, principalmente sobre las energías. Y es su arma o su mejor arma para combatir contra, no sé si contra la democracia o contra la batalla más bien política, o sí, digamos política, ¿no? Y esto no va a cambiar, es decir, mientras no se llegue a un acuerdo, es la mejor baza que tiene y no va a cambiar. Vamos a tener idas y venidas en función de cómo, digamos, toda la burocracia juega a su favor o en contra, va a ir soltando o apretándola o tensando la cuerda en función de cómo más le interese, y ese es el panorama con el que vamos a tener que lidiar las economías europeas y las empresas, ¿no?, que son las principalmente afectadas por este recorte, vamos a decir, voluntario de momento del consumo de gas en un 15%. La Unión Europea, pues sabemos cómo toma decisiones, es un conjunto de países muy variopintos, rara vez se ponen de acuerdo a la primera, rara vez se toma quizá la decisión más óptima, y la mayoría de veces es una decisión de consenso, o muchas veces la menos mala para todos, ¿no? Y este caso creo que será similar, ¿no? Habrá ciertas excepciones a este plan de reducción, pero la realidad es que el gas no va a llegar con la misma frecuencia o con la misma intensidad que llegaba antes de la guerra, y es algo con lo que tenemos que lidiar tanto los gobiernos como las economías como los particulares, ¿no? Y el impacto será mayor o menor en función de cuánto gas y cuánto petróleo nos llega. Y Alemania quizá es la más afectada y por eso está luchando, ¿no?, por esa solidaridad que por otra parte me parece en buena parte lógica, ¿no? Hemos pedido solidaridad en muchas otras ocasiones por otras circunstancias, y esta no debe ser otra.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Muchas gracias a los dos. Luis Merino, director de Renta Fija, Fondos Mixtos de Santa Lucía Asset Management, e Ismael García Puente, gestor de inversiones y selector de fondos de Mafre Gestión Particular. Un verdadero placer, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Chao. Un saludo.